Ok, pues buenos días. Vamos a comenzar esta mañana con nuestro tema. El tema de hoy es sed llenos del Espíritu. Por esto solamente vamos a abarcar un solo versículo, Efesios 5, versículo 18, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo que los estándares que tiene el cristiano son altos. Por eso enfatizamos todos los domingos, el cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque el estándar que Dios ha puesto al cristiano es alto, ¿verdad? Y así debemos de ver al cristianismo. Entonces, son tantas las demandas que hemos estado viendo, como ahorita debemos andar en amor, debemos de andar en luz, debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados, debemos andar en sabiduría. Bueno, si son tantas las demandas, pregunto esta mañana, ¿cómo podemos vivir a la altura de ese llamamiento? Que no es fácil. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar en amor? ¿Cómo podemos andar en sabiduría? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el versículo 18, ¿verdad? Y dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Entonces, Dios no solamente nos manda vivir a la altura de su llamado. Ese es el llamado, vivir a la altura. Por eso es muy importante entender que los estándares de Dios nunca debemos de bajarlos, ¿verdad? Nunca debemos de modificarlos, porque esos, desde que el Señor nos los dio, siguen siendo los mismos, no los podemos cambiar, ¿verdad? Ni queremos agradar a la gente, ni queremos facilitarle el camino a la gente, porque eso no funciona. Entonces Dios nos manda vivir a la altura del cristianismo, pero también proveyó el medio para poderlo hacer. No solamente nos mandó lo que debemos hacer, vivir a esa altura, sino que también Dios nos proveyó ese medio para poderlo lograr. Bueno, en este pasaje, en este corto pasaje que vamos a estar estudiando, hay dos cosas que podemos ver para comenzar. Uno, lo que debemos de evitar, y lo otro, lo que debemos de perseguir. Entonces, primero vamos a ver lo que debemos de evitar, la prohibición. Entonces, como punto número uno, si primero queremos vivir como sabios, debemos de evitar la embriaguez. Vuelvo a leer, versículo 18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Ok, déjenme orar antes. Señor, esta mañana dejamos en tus manos este tiempo, Señor. Permítenos profundizar, Señor, que podamos entender este pasaje. Considero, Señor, que es vital para nuestras vidas. De aquí, Señor, de aquí viene la importancia de que podemos lograr esas metas, podemos lograr esos estándares, Señor. Entendemos que son altos, que son complicados, que no es fácil, Señor. Pero tú has provisto esos medios, Señor, ese medio para poderlo lograr, Señor. Por eso esta mañana, Señor, te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestras vidas, Señor. Que no pongamos trabas ni excusas. No hay manera, Señor, de decir que no podemos vivir la vida cristiana, porque tú nos has dado ese medio para poderlo hacer, Señor. No hay excusas, Señor, simplemente no hay excusas para ser vidas transformadas, para ser personas que podamos lidiar con las tentaciones, con las batallas de este mundo, Señor. Que esta mañana, Señor, entendamos, Señor, ese medio que nos has dado y que lo usemos para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas, Señor. Que no nos conformemos, Señor, a una vida mediocre, sino una vida a la altura, Señor, de ese llamamiento, Señor, que tenemos los hijos de Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces dijimos que había dos cosas aquí en este pasaje, algo que debemos de evitar y algo que debemos de perseguir. Entonces, como punto número uno, si queremos vivir como sabios, debemos de evitar la embriaguez. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. La palabra disolución
Es la misma que aparece en la historia del hijo pródigo para describir su condición. Vayan conmigo a ese pasaje. Lucas capítulo 15, versículo 13. Esta misma palabra de desilusión, para poderla entender más, también se utiliza en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes y vivió perdidamente. La palabra que es igual es la palabra perdidamente. Esa es desilusión. Vivió en disolución, vivió en perdición. Entonces este pasaje dice que vivió perdidamente, vivió una vida desenfrenada, disoluta, vivió como un necio. ¿Y qué dice la palabra? Lo perdió todo. Bueno, el exceso de vino o bebida alcohólica nos lleva también al hombre a una condición también descontrolada, a la pérdida del juicio. El exceso de alcohol nos hace perder el sentido del control de sí mismo. Y aclaro, aunque la Biblia no prohíbe beber, sí nos prohíbe la embriaguez. Eso lo aclaro. Siempre ha habido una polémica si el cristiano puede beber o no puede beber. En realidad, no hay una prohibición. Lo que sí nos prohíbe es cuando nos excedemos, ¿verdad? Y seguramente entendemos que hay personas que no están listas para beber ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque no se detienen. Entonces aquí es ya pues el dominio de cada persona. Si tú sabes que el tomar es una tentación, pues no tomes, ¿verdad? Ahora, este tema no es para invitar a que la gente pueda tomar, porque estoy diciendo que no la prohíben. En realidad yo no estoy invitando a que nadie la tome, pero tampoco estoy criticando a quien lo hace. Cada quien, ¿verdad?, debe de discernir lo que hace, ¿verdad?, y saber sus límites, ¿verdad? Entonces, aclaro, aunque la Biblia no prohíbe tomar alcohol, sí prohíbe la embriaguez. ¿Por qué? Porque el vino en los tiempos bíblicos era una bendición muy apreciada, era una bebida muy apreciada y se usaba como un símbolo de la bendición. Hay varios pasajes en donde el vino aparece como una forma de bendición, el vino como una forma de gozo, de alegría. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 1, Isaías 55, 1 nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque el vino está asociado al festejo, al gozo, ¿verdad?, a la alegría, siempre y cuando lo hagamos con medida. Entonces, no se consideraba el beber como algo pecaminoso. Pero cuando se bebe en exceso, se puede perder el control, y eso es lo que la Biblia sí condena. Por eso el que abusa del vino, dice la Escritura, andará como un necio. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 19. Vamos a leer Proverbios 23, 19 hasta el versículo 21. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores del vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué pasa con el bebedor? Pues se vuelve irresponsable, ¿verdad? No va a trabajar, desatiende sus obligaciones, gasta el dinero pues en las bebidas. ¿Y a qué lleva una persona que es bebedora? Pues a la pobreza. También el profeta Isaías nos advierte también del peligro del uso inmoderado del vino. Del peligro que representa el uso inmoderado del vino. Dice Isaías 5:22. Isaías 5:22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. El ay es una advertencia de juicio. Siempre un ay, cuando aparece en las Escrituras, es una advertencia de juicio delante de Dios.
Entonces, la embriaguez no solamente es tomar en exceso, también la Biblia lo asocia a una acción inmoral, a una acción inmoral. La disipación como una conducta desenfrenada. Y para ser más claros, en el Nuevo Testamento se toma como un pecado. Ya en el Nuevo Testamento nos define bien lo que es la embriaguez. Y cuando habla de la embriaguez, pues nos está enseñando que la embriaguez es totalmente incompatible con la vida cristiana. O sea, no hay manera de empatarla, pues. El que es borracho, el que le gusta beber, no tiene nada que ver con el cristianismo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso yo a veces les digo que el ser borracho, el tomar, en la sociedad se toma como una enfermedad, ¿verdad que sí? Pero en las Escrituras, si ustedes se fijan, el estar enfermo, si una persona está enferma, entonces es motivo de condenación. No, Dios no condena a nadie por estar enfermo. Entonces, si alguien está borracho, dijera, pues está enfermo, Dios no lo puede condenar. No, aquí aparece como pecado. El borracho dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, no es una enfermedad, es pecado. Es una condición que está separado el hombre de Dios. ¿Y qué necesita el borracho para recuperarse de eso? Necesita urgentemente a Dios. Necesita dominio en su vida. Que es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Luego dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal dice ni aun comáis. Pablo diciendo, yo les escribí más bien que ninguno que llamándose hermano fuere borracho, para ser más exactos. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea borracho. Dice, con él ni aún ni comáis. Como una forma de decir, ¿sabes qué? No estás bien. No es correcto lo que estás haciendo. Entonces, esta conducta obviamente no es compatible con la fe cristiana. Ahora, la idea de Pablo de hablar de la embriaguez en este versículo es para hacer un contraste entre la llenura del Espíritu Santo y la embriaguez. ¿Por qué? Porque hay una similitud. Hay una similitud. Pero así como hay una similitud, también hay una diferencia abismal entre una condición y otra. ¿Cuál sería la similitud? La llenura. No. La felicidad. ¿Qué es lo que está comparando aquí Pablo? La disolución. El gozo. La embriaguez. Sí, la embriaguez la está comparando con la llenura. Pero ¿cuál sería? Ya hablé ahorita un poquito de la embriaguez. ¿Qué hace la embriaguez? El gozo, la alegría, ¿no? De las que produce el Espíritu Santo en el creyente. Okay, ahorita vamos a hablar. Lo que Pablo quiere comparar aquí es el control que tiene el vino sobre la persona. ¿Ya? Cuando una persona está borracha, decimos, está bajo la influencia del alcohol. Está bajo el dominio del alcohol. Esa es la comparación que está haciendo Pablo. Pero también hay una diferencia abismal entre una y otra. También hay que aclarar esa. Ahora hay que ver la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Como punto número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Y ya vimos que disolución es ¿qué? Vivir perdidamente, ¿verdad? Es estar en una vida desenfrenada. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu.
Bueno, hay que enfatizar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él viene a morar en nuestras vidas desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. Eso es muy importante aclarar. Desde el momento en que una persona se convierte al Señor, en ese momento la persona tiene al Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso podemos decir bíblicamente que una persona que se ha entregado al Señor tiene al Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque a nosotros se nos enseñó que no todos tienen al Espíritu Santo. Y una de las evidencias de tener al Espíritu Santo era el hablar en lenguas. ¿Hablas en lenguas? Tienes al Espíritu Santo. ¿No hablas en lenguas? No tienes al Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente no se me acercaba triste diciendo, es que yo no hablo en lenguas? Yo no tengo el Espíritu. ¿Ah? ¿Y qué debo hacer? No, pues hermana, póngase a orar para que reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenga fuerza y tenga poder. Jesús, aquí en Romanos 8:9, nos está diciendo que si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él, no es cristiano, pues. Entonces, si alguien no habla en lenguas, pues debemos de suponer que no es cristiano. Y hay muchas iglesias que enfatizan esa enseñanza. Entonces, no es así. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, Dios no lo da por medida. No es que Dios poco a poco lo va dando de acuerdo al crecimiento espiritual de cada persona. Entonces, Dios poco a poco nos empieza a dar una medida del Espíritu Santo. No, tampoco. No es que si vas cumpliendo con ciertos niveles espirituales, se nos va dando más y más del Espíritu Santo. Entonces hay que aclarar eso. No es que algunos sí tengan el Espíritu Santo y otros no lo tengan. Dice Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, dice, y estará con vosotros. Entonces, no existe ninguna condición para que venga el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, excepto solamente creer en Cristo. Si alguien cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Entrega su vida al Señor, entonces en este momento esa persona tiene al Espíritu Santo. Entonces no hay ninguna condición o ningún requisito para que alguien pueda tener el Espíritu Santo, solamente arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos al Señor. Entonces, desafortunadamente, pues en las iglesias se enseña que no todos tienen el Espíritu Santo, pero la Biblia enseña lo contrario. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque si no, no vamos a entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Creer en Él.
No importa la vida que hayas tenido, no importa si fuiste un mal hombre, no importa si acabas de salir de la cárcel. Si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, entonces obtienes al Espíritu Santo. Entonces, todos los que creen, afirmo, todos los que creen ya tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu Santo. Vuelvo a aclarar, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Ya aclaramos. ¿De qué estás hablando? De la ayuno. No estamos hablando si tienes al Espíritu Santo. Porque si tú has creído en Él y te has arrepentido, entonces tienes el Espíritu Santo. Pero Pablo está hablando en este pasaje, Efesios 5:18, que todos tienen el Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Entonces contestaremos ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? La expresión ser llenos denota ser controlado. Ser controlado por algo. En el griego es plero. Plero. Ser llenos significa ser controlados por algo. Por ejemplo, Lucas 5:26, esta misma palabra en el griego aparece en Lucas 5:26. Se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, plero, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Lucas 6:11, otro ejemplo de esta misma palabra. Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Este pasaje de Lucas 6:11 dice que se llenaron de furor porque Jesús había sanado a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. Entonces no es lo mismo sentir ira que estar llenos de ira. Cuando decimos que alguien tiene ira, quiere decir que está enojado. Pero cuando se dice en las Escrituras que está lleno de ira, está diciendo que está siendo controlado por la ira. Y cuando una persona está controlada por la ira, ustedes saben que se puede cometer muchas tonterías. Es tanto el enojo, es tanto el enfado que aún como está lleno de ira, puede hasta matar, quitarle la vida a la persona. Porque está siendo controlado por esa ira. Por eso aclaro, no es lo mismo tener ira que ser llenos de ira. O ser llenos de temor como el otro ejemplo. Estar llenos de temor quiere decir que estás controlado por el temor, ¿verdad? Y cuando estás controlado por el temor, no piensas igual, no actúas igual. Si tienes temor, puede ser que tengas temor, pero aún así puedes pensar, puedes actuar. Pero cuando estás lleno de temor, está haciendo que el temor te está controlando. Y no estás actuando correctamente. Entonces, esta es la idea. Esta es la misma idea que Pablo habla de ser llenos del Espíritu, de estar controlados por el Espíritu. Entonces, así como una persona que está embriagada de vino, está controlada por el alcohol, se dice entonces de esta misma manera que el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toma control de nuestro ser. Y cuando una persona está llena del Espíritu, entonces el Espíritu afecta nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras decisiones. Ahora, a la misma vez que hay una similitud, que hay una gran diferencia entre ser llenos del Espíritu y estar embriagados, el alcohol, a diferencia del Espíritu Santo, el alcohol hace perder el control de la persona.
En cambio, una persona cuando es llena del Espíritu Santo, en vez de perder el control, lo que hace el Espíritu Santo, que es darle ¿qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Darle dominio. Dominio. ¿Cuál es la similitud? Bueno, que tanto el vino como el Espíritu Santo, ¿verdad? Controlan. Pero hay una diferencia abismal. ¿Y cuál es el efecto? Que uno, ¿verdad? Pierde el control. Pero en la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da dominio en nuestras vidas. Que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, mis hermanos, yo no comparto la idea de una persona que sea sacudida descontroladamente como una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. No comparto yo esa idea. Porque las escrituras y los pasajes que estamos estudiando no nos dan luz o no nos dan permiso para creer de que una persona que está siendo descontrolada dentro de la iglesia sea una persona llena del Espíritu Santo. Porque una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es que, ¿dale qué? Dale dominio propio. Vemos en las iglesias en donde las personas literalmente pierden el control y aún requieren el apoyo de otras personas para controlar las manifestaciones de estas personas. ¿Sí se han fijado? Hay muchos videos de este tipo de manifestaciones. Por eso yo digo, no vemos en las escrituras ninguna situación en donde las personas entren en una manifestación descontrolada y se refiera a la llenura del Espíritu Santo. No hay un pasaje, no hay, o tal vez inclusive un pasaje que pudiéramos entrar en conflicto porque pudiera entenderse de una manera u otra. No hay. No hay una historia, no hay una descripción. No enseña la Biblia de personas que entren en una situación de descontrol haciendo alusión a la llenura del Espíritu Santo. Las únicas evidencias que encontramos en las Escrituras de manifestaciones descontroladas son las personas cuando están endemoniadas. Cuando vemos que las personas están siendo sacudidas, cuando vemos que las personas pierden el control, no es una manifestación del Espíritu Santo, sino bíblicamente son manifestaciones de personas que están endemoniadas. Lo que sí vemos en las Escrituras como una evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que está siendo transformada al carácter de Cristo. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando vemos una persona, de ser una persona agresiva, como Pablo, a convertirse en una persona piadosa. Cuando una persona es transformada y vemos que ese carácter está siendo transformado al carácter de Cristo, entonces vemos las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el énfasis de la Escritura, de la llenura del Espíritu Santo, siempre se va a referir al carácter de la persona. No a que una persona pierda el control, se revuelque en el suelo y estamos creyendo que esa persona está siendo llena del Espíritu Santo. No lo vemos en la Escritura porque no hay ningún ejemplo. Entonces, subrayo, no es el que da más vueltas o brinca o tiembla el que está siendo lleno del Espíritu Santo, sino aquella persona que está siendo transformada al carácter de Cristo. Deberíamos de ver, estos pastores que permiten eso o que creen eso, deberían de ver que esas personas que se revuelcan en el suelo, deberían de ver si en el transcurso del tiempo, así se caigan 10, 20 veces, deberían de ver si son siendo transformadas al carácter de Cristo. Eso es lo que debemos de ver.
vemos lo contrario en las Escrituras en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que estén cayendo y que se estén revolcando. No habla de eso. Dice, ¿de qué? De buen testimonio, el carácter. El carácter. Aquellas personas que se sacuden, ¿verdad? Que se revuelcan en el suelo y que andan gritando a través de la iglesia. Esos son los que están llenos de Espíritu Santo. No. Dice, varones de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ya hablamos de la sabiduría el domingo pasado. ¿Quién es una persona sabia? ¿Y la sabiduría cómo empieza? Con el temor al Señor. Una persona que está siendo transformada, una persona sabia es la persona que está siendo alimentada de la palabra. Y que no solamente es alimentado de la palabra y que va teniendo conocimiento de la palabra, sino que ¿qué? Lo más importante, actúa con eso que sabe. Porque hicimos una comparación de aquella persona, ¿verdad?, que construye su casa sobre la arena, que es la que escucha la palabra de Dios, pero no la hace. ¿Y de qué sirve tener tanta doctrina, buena enseñanza, si lo que sabe no lo practica? El hombre sabio, como aprendimos el domingo pasado, es el que tiene conocimiento de la palabra de Dios y la pone por práctica. Entonces, cuando dice a hombres sabios, ¿a qué se está refiriendo la Escritura? ¿Que son hombres de ciencia? ¿Que son hombres que inventan cosas? No. Cuando habla de sabio, está hablando de esa persona que entiende la palabra del Señor y la ponen por práctica. Esos son los sabios. Que saben dar un buen consejo. ¿Por qué? Porque conocen las Escrituras. Dice en Hechos capítulo 13, versículos 51 y 52. Hechos 13, 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso es imposible la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu Santo. No podemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No podemos vivir a la altura de lo que somos. No podemos andar en amor. No podemos andar en luz. No podemos andar en sabiduría si no somos llenos del Espíritu Santo. Todo es esto que hemos aprendido los últimos domingos. Quiero ver algunas consideraciones de este mandato. Y nos va a dar más luz de este mandato. Primero hay que entender que este versículo está en modo imperativo. Es un mandato. No es un consejo, no es una opción. Es una orden. Y como es una acción que podemos hacer, este mandato no lo podemos descuidar o no lo podemos desobedecer. Tenemos que obedecer a este mandato. El ser llenos está en modo imperativo y entonces nos están dando una orden de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces somos responsables de que este mandato se cumpla en nuestras vidas. En segundo lugar, otra consideración de este pasaje, este mandato está en plural. Pablo se está dirigiendo a todos los creyentes de la iglesia de Éfeso. No se dirige a un grupo de cristianos súper espirituales, ¿verdad? Aquellos que en verdad están tan cerca de Dios, no sé, pensemos en el pastor o en el liderazgo, esos deben ser llenos del Espíritu Santo. No, está hablando parejo, a la iglesia en general, ¿verdad? Está en plural, todos deben ser llenos del Espíritu Santo, todos. No es para un grupo en especial, es para todo creyente, o no solamente es para el pastor o para el liderazgo. Es para toda la iglesia.
Ahora, algo más sobre este pasaje, no solamente es un imperativo, no solamente está en plural, sino que también está en voz pasiva. Y como está en voz pasiva, para entender esto se puede traducir así: déjense ser llenos del Espíritu. Así se podría traducir. Esa es la voz pasiva. Déjense ser llenos del Espíritu. Déjense ser guiados. Déjense ser controlados. Ese es el sentido de esta palabra. Que nosotros permitamos, que nosotros cedamos que el Señor tenga el control de nuestras vidas. Que el Señor sea el que guíe nuestras vidas. ¿Y de dónde procede? De nuestra voluntad, de nuestros actos, de nuestra volición. Permitamos. Déjense ser guiados por el Espíritu. Y por último, esta frase también está en presente. Es decir, que si está en presente se trata de algo habitual. No es que hace 10 años fuiste lleno del Espíritu Santo y ya, pues como ya fuiste un evento que ocurre una sola vez. No, es un evento que debe de ocurrir todos los días. Ser llenos del Espíritu Santo es algo que debemos de hacerlo todos los días. Todos los días, mis hermanos. Es un estado en la cual debemos de vivir permanentemente. Eso enriquece la manera en que está esta expresión, ¿verdad? En modo imperativo, está en plural, ¿verdad? Y también y en voz pasiva. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque eso es lo que nos debe interesar. ¿Cómo ser llenos? Bueno, Pablo, no es ningún misterio en realidad. Ya Pablo nos mencionó que debemos ser entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. En la medida que la palabra de Dios va tomando lugar en nuestras mentes, no solamente comenzamos a pensar como Cristo, o a actuar como Cristo, o a parecernos como Cristo, sino que el poder de su Espíritu se va a manifestar más ampliamente en nuestras vidas. ¿Y por qué necesitamos el poder del Señor? Pues para poder cumplir sus mandamientos. Necesitamos el poder de Cristo para poder sacar adelante a la familia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar las tentaciones que a veces tenemos que luchar todos los días. Y que si no estamos llenos del Espíritu, ¿qué pasa? Cedemos a esas tentaciones. Caemos. ¿Por qué? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, es en su palabra que conocemos su voluntad. ¿Y qué pasa? Nos sometemos a ella. Y en la medida que conocemos su palabra y nos sometemos a ella, somos hacedores de su palabra. En esa medida, el Espíritu Santo toma control. No es un trance. No es que digas así, Señor, que esperes que algo suceda y que empieces a temblar. No. Métete a la palabra del Señor. Conoce la voluntad del Señor. Haz la voluntad del Señor. Y en la medida en que nosotros hacemos la voluntad de Dios, en esa medida, el Espíritu Santo tomará control de nuestro ser. Entonces somos llenos en la medida que los pensamientos de Cristo son los nuestros. Sus estándares, nuestros estándares. Su voluntad, nuestra voluntad. Y en esa medida somos llenos del Espíritu Santo. Entonces hay una relación muy estrecha entre el conocimiento que tengamos de Dios y su voluntad con la llenura del Espíritu Santo. Esa es la relación. ¿Necesitas ser lleno del Señor? ¿Qué pasa con una persona que no lee la Biblia? Fácil. Yo les puedo decir, sin irnos a las cosas misteriosas, una persona que no lee es una persona que no es llena del Espíritu Santo.
Y aparte que solamente pues está haciendo una parte muy importante, leer, estudiar. ¿Y la otra qué es? Hacer. Obedecer. Y cuando hacemos, aunque a veces sea difícil, y cuando hacemos algo que a lo mejor es complicado, bueno, estamos cediendo nuestra voluntad para que entonces el Espíritu Santo tome el control. Y lo que nosotros no podemos hacer, en sus fuerzas, nosotros lo podamos hacer. Ahí, esa es la llenura del Espíritu Santo. Porque obviamente hay cosas que nosotros hacemos, pero hay otras cosas que nos cuesta mucho trabajo o que en realidad nos cuesta tan difícil, tan complicado. Pero cuando nosotros queremos, estamos dispuestos, ¿verdad? Y cedemos, ¿verdad? Y dejamos que el Señor tome el control de nuestras vidas, queriendo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces el Señor nos da la fuerza, pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Por eso cuando hablamos del perdón, es que no tienes que querer, no tienes que sentir, tienes que obedecer. Porque yo sé que cuando una persona está lastimada y está herida, no quiere acceder al perdón. Pero no es lo que queremos, y es lo que quiere el Señor. Señor, me cuesta tanto trabajo perdonar porque me hizo esto. Pero yo sé que yo debo de perdonar y quiero perdonar. Aunque de momento mis sentimientos me traicionan. Y es más importante obedecer que hacerle caso a los sentimientos. Y cuando yo decido perdonar, aunque no siente, es que me siento hipócrita, pues no importa. Tú tienes que perdonar y entonces el Espíritu Santo hace lo demás. ¿Y qué es lo que produce el Espíritu Santo? Produce el querer como el hacer. De momento no quieres, pero después el Espíritu Santo te ayuda. Y entonces, ¿verdad? No solamente es un perdón de dientes, sino es un perdón sincero, de tal forma que actúas con esa persona como lo que eres, como un cristiano. A pesar de lo que te haya hecho, puedes perdonar. Por eso, vuelvo a repetir, hay una relación muy estrecha entre el conocimiento que tengamos de Dios y su voluntad con la llenura del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:9. Vamos a leer hasta el versículo 11, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjense, la importancia del conocimiento de su voluntad. Que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si fijan primero, ¿qué viene primero? Está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y versículo 11, fortalecidos con todo poder, habla del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces vean cómo Pablo conecta el crecimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Hay esa relación. En resumen, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones desde el momento en que nosotros nos convertimos. Dios nos da el Espíritu por medida. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿O eres cristiano o no eres cristiano? Si eres cristiano, tienes al Espíritu Santo. Eso de hablar en lenguas, eso es otra cosa. Eso es otro punto a tratar. Pero si tú eres cristiano, tú tienes al Espíritu Santo. Entonces, si tienes al Espíritu Santo, entonces procede a ti este mandamiento de poder ser llenos del Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, en el momento en que te conviertes, entonces de inmediato, el Espíritu comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Desde el momento en que te conviertes, debemos de ver que cambios en la vida de las personas, porque esa es la operación del Espíritu Santo.
Si una persona se convierte y pasa el tiempo, pasan los años y es la misma persona, no tiene al Espíritu Santo. También, en resumen, en la medida en que su palabra mora en nuestras vidas, el poder de su Espíritu Santo obrará en nuestras vidas para seguir formando el carácter de Cristo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos meternos a las Escrituras, necesitamos leer, necesitamos conocer su voluntad y ponerla en práctica. Y aunque algunas cosas nos cuesten trabajos, cuando nosotros ponemos la decisión de hacerlo, el Señor nos ayudará para terminar de hacerlo. Mis hermanos, la alegría del cristiano no depende de las cosas materiales, sino de la llenura que tengamos en nuestras vidas, del control que el Espíritu Santo tenga de nosotros. Dice el Salmo 4:7, Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Podemos ver que el vecino progresa, tiene una mejor casa, tiene un mejor carro, ¿verdad? Pero dice la Escritura, tú diste alegría a mi corazón, mayor que cuando ellos estaban en abundancia con grano y su mosto. Lo que ellos pueden tener en las cosas materiales no lo tienen en la paz de Dios, en la bendición que solamente puede dar cuando estamos en Él. Por eso puedo decir que no es normal cuando un cristiano busca en las cosas del mundo lo que puede encontrar en el Señor. Deja de orar, deja de asistir a la iglesia, deja de buscar en las Escrituras y busca su gozo en las cosas del mundo. Te pregunto esta mañana, ¿estás siendo controlado por el Espíritu Santo por medio de su palabra? ¿Cuál es el control que tiene el Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Cuál es la medida que el Espíritu tiene sobre tu vida? ¿O simplemente nunca lo has tomado en cuenta? Termino diciendo, trabajemos para que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez más nuestra mente. Que sus estándares sean nuestros estándares. Que sus deseos sean nuestros deseos. Que su voluntad sea nuestra voluntad cada vez más en nuestra vida. Y solamente así, mis hermanos, viviremos una vida abundante. Una vida plena. Aun cuando tengamos escasez de las cosas materiales, con el Señor todo lo vamos a poder. Padre, esta mañana te quiero dar gracias, Señor. Porque a muchos nos surge, Señor, estar llenos de ti, Señor. Nos surge cumplir este mandato. Llegamos al extremo de sentirnos secos. De sentirnos, Señor, que no tenemos fuerzas para vivir la vida cristiana, Señor. Y en realidad todo se nos complica, se nos hace tan difícil, tan complicado guardar tu palabra, Señor, que hasta a veces da pereza, Señor, ser cristiano. A veces sentimos tirar la toalla, Señor, renunciar, claudicar, Señor, de que hemos tomado el arado y nos dan ganas de voltear, Señor, porque sentimos que a veces no podemos vivir a la altura de esos mandamientos. Y es porque solamente hemos olvidado, Señor, esa herramienta que tenemos, Señor. Porque sí reconocemos, Señor, que sin esa herramienta es imposible. Ningún cristiano pudiera cumplir esas órdenes, Señor. Pero no nos dejaste solos, Señor. Nos dices a ese consolador. Jesús nos dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo, Señor, que estará con nosotros todos los días hasta su regreso, Señor. Y contamos con esa ayuda, Señor. Bendita ayuda. Bendita ayuda, Señor, que muy pocos a veces hacemos caso. Que muy pocos a veces entendemos, Señor, la importancia, Señor, de depender, de ser llenos del Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, Señor. Queremos que tome el control total de nuestras vidas, Señor. Y si para eso, Señor, requiere, Señor, meternos a tu palabra, Señor, poder escuchar, Señor, lo que tienes para nuestras vidas y alimentarnos de tu voluntad, nos vamos a dar cuenta, Señor, que tantas cosas que hemos leído, Señor, ahora nos darás luz, Señor.
Podemos entenderlo ahora de otra manera, Señor, porque será el Espíritu Santo, Señor, el que trae esa luz, Señor, para entender verdaderamente, Señor, el espíritu de la letra, Señor. Y no solamente la letra que leemos, Señor, sino el espíritu, lo que está detrás, Señor, en realidad. Lo que tú pides, Señor, de cada uno de nosotros. Transforma esta iglesia, Señor. Transforma, llena de tu espíritu a cada miembro de esta iglesia, Señor. Que nos llenemos de ti, Señor, porque te necesitamos. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que estamos flaqueando, Señor, porque no hemos permitido esa total llenura en nosotros, Señor. Pero esta mañana, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos puesto oposición al Espíritu Santo. Si no hemos permitido que nos acompañe en este proceso de crecimiento, Señor. En realidad no podemos seguir sin el Espíritu Santo. Reconocemos que es nuestro guía, Señor, que es nuestra fuerza, que es nuestro consolador, Señor, que es la que fortalece nuestras vidas en tiempos de debilidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ese bendito regalo que nos dio el Hijo. Te doy gracias esta mañana, Señor.